Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenido a Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enrique, César Guzmán y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión Canal 19 y los que nos siguen a través de las plataformas digitales Facebook Live y YouTube Live. Muchas gracias. Inicia Políticas Públicas. Está con nosotros, señores, un invitado para ir dándole lectura a lo que pasó este domingo con las elecciones municipales, un municipalista, un dirigente político y que nos puede ayudar a interpretar qué es lo que ha pasado en la República Dominicana, pero también qué ha pasado en los principales partidos, por qué un partido ganó más que otro, por qué un partido fue reducido y esos temas. Estamos hablando, señores, del ingeniero Ignacio Ditren. Buenas noches, ingeniero. Buenas tardes. Es que se ve oscuro. Sí, sí. No, y como nos cambiaron de escenario. Sí. Además está chikungunya, coronavirus. Coronavirus. Nos tiene vuelto loco a todos. Sí. Ingeniero, nosotros quisimos traerlo aquí, pero independientemente porque este tema de salud pública es un tema también municipalista. Los ayuntamientos, los ayuntamientos también tienen que tratar este tema, tienen más contacto con la población y bueno, tienen que tomar algún tipo de medida, pero ha estado ausente las decisiones municipalistas de los municipios. Por lo menos yo no he escuchado a ningún alcalde pronunciándose en cómo va a manejar esta crisis de coronavirus. Sí, el alcalde del distrito y el alcalde de Santiago tomaron algunas medidas, pero ahí esa es una de las cosas que tenemos que cuestionar, como un problema de orden público de esta naturaleza, que tiene mucho que ver con higiene, porque fíjate que le hablan a las personas que tienen que lavarse las manos, que tienen que estar permanentemente en limpieza. Sin embargo, los que ejecutan la limpieza son los alcaldes, entonces debió haberse dado necesariamente un encuentro con los alcaldes y directores de distrito de forma tal de incorporarlo a las soluciones que se están tomando con relación a lo que es la expansión del coronavirus. Incluso tal vez se pudo haber hasta establecido una política de fumigación en todos los distritos y en todos los municipios. Entonces, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios y cada uno de esos ayuntamientos y distritos municipales, entiendo que debieron haber sido tomados en cuenta. Entonces, en una cuestión de emergencia nacional como la que se está solicitando, es obvio que hay que integrar a todos los sectores de la administración pública, comenzando por los gobiernos locales que están ahí cerca de su territorio y garantizando cada día más pues la limpieza, porque evidentemente que cualquier acumulación de residuos puede servir de caldo de cultivo para alimentar el virus. Y en términos de liderazgo político al tema, ¿cuál entiende usted que debe ser la responsabilidad que tienen que tener el liderazgo político en la República Dominicana respecto a este tema, que no es un tema solamente de crisis sanitaria, sino también una crisis, va a generar una crisis económica y política, porque estamos en medio de un proceso? Bueno, mira, ha habido, es muy importante lo que se ha dado, porque el presidente de la República, Danilo Medina, habló antes de ayer, y ayer habló Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, y también el doctor Leonel Fernández, que envió a través de las redes y de la televisión un mensaje a toda la nación, que yo no sé si ustedes lo tienen por ahí. Sí, si usted quiere para que lo pongan, para que vean un mensaje responsable, en la que en esencia manda un mensaje, valga la redundancia, de unidad. O sea, en este momento no puede haber banderías políticas, no debe haber partido, no debe haber nada, sino una nación que debe preservarse. Pues vamos a poner el mensaje de Leonel Fernández para que usted entonces... Ante una pandemia que está azotando al mundo, que como tú dices, en principio, me dice cuando estén listos, Sí.
una pandemia que en principio es de orden sanitario, pero que va a terminar siendo, va a influir mucho en el orden económico necesariamente. ¿Está listo el video? Vamos a ver. Pueblo dominicano, para superar la crisis mundial de salud que ahora nos afecta, generada por el coronavirus, se hace imprescindible que en estos momentos de adversidad, guiados por la mano del Todopoderoso, actuemos juntos como nación fuerte, sensible y solidaria. Conforme a diversos análisis de prestigiosos economistas internacionales, la pandemia del COVID-19 no solo provocará estragos en la salud, sino que también conducirá a una situación de notable reducción del dinamismo de la economía mundial, hasta poder llegar inclusive a convertirse en una recesión global. En su alocución de anoche a la Nación, el presidente Danilo Medina anunció un conjunto de medidas que van en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad, así como de mitigar los efectos económicos que la misma pudiese ocasionar. Como sociedad, todos estamos moralmente obligados a encontrar formas de protección en favor de los dominicanos y especialmente de los más vulnerables, no solo desde el punto de vista de la salud, que hoy es la prioridad, sino también desde la perspectiva económica. Debemos encontrar la manera de proteger a los que quedarán sin trabajo, como por ejemplo a los empleados de hoteles, bares y restaurantes, los trabajadores de pequeñas y microempresas y hasta los choferes del transporte público, motoconchistas y trabajadores informales, quienes verán disminuir su número de clientes. De igual manera, cuidar de la situación de los que se van a quedar sin ingresos, como los agricultores que venden sus frutas y vegetales en el mercado nacional, o el de los ganaderos y sus empleados que producen y venden carne y leche. En fin, son muchos los hombres y las mujeres que como resultado de esta pandemia del COVID-19 se verán impactados, por lo cual es necesario, además de las medidas oficiales, sugerir otras que pudieran contribuir a aliviar el cuadro de carencias y precariedades provocadas por la actual situación de calamidad pública. En tal virtud, la Fuerza del Pueblo, por medio de nuestro conducto, propone de la manera más respetuosa a las actuales autoridades las siguientes medidas de orden económico y social. Primero, aprobar una ley de congelación temporal de precios a los productos de la canasta básica, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Segundo, liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos a empresas productoras de alimentos a fin de evitar el desabastecimiento. Tercero, solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda externa del 2020. Actualmente, esa deuda multilateral es de más de 5.000 millones de dólares. Cuarto, trasladar de otras partidas presupuestarias 23.000 millones de pesos al gasto de salud, llevándolo de 148.000 millones a 171.000 millones de pesos. Quinto, aplazar las fechas límites de pago para el ITEVIS de abril y de mayo para los sectores más afectados por la crisis. Sexto, liberar recursos del encaje legal para el sector privado de salud y de provisión de alimentos para que puedan adquirir materias primas y equipos. Séptimo, prohibir el corte del agua y de la luz durante la crisis. Octavo, reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez. Noveno, garantizar el pago salarial a todos los servidores públicos afectados por la enfermedad. Décimo, que el subsidio abonado por el Sistema Nacional de Seguridad Social sea pagado desde el primer día de la inexistencia del trabajador a la empresa, independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador. Onceavo, que ese subsidio sea igual al salario que devenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas por sospecha de la enfermedad
y hasta que el paciente sea dado de alta. 12avo, reprogramar deudas tributarias de las empresas y condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de 2 meses al pago de capital a los préstamos del Banco Agrícola, Banca Solidaria y Promipyme. 13avo, que sean redimidas las moras de tarjetas de crédito desde este momento hasta un periodo de 2 meses. 14avo, aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarias declaren el fin de la crisis. Se debe especificar que se trata de una transferencia diferente de la que normalmente se recibe. 15ava, proponer a la Junta Monetaria la flexibilización del reglamento de evaluación de activos para que la mora de los sectores afectados, especialmente el sector turístico, no implique castigar la cartera de los bancos comerciales. Es en estos momentos de retos e incertidumbre que con más fuerza se requiere arriar las banderas del particularismo y de poner los intereses personales a los fines de, como demandan los tiempos, unirnos como una sola nación. Así podremos erigir un muro de contención a la pandemia que hoy azota a la humanidad y desafía a nuestro pueblo, y levantar escudos de protección social en favor del bienestar del pueblo dominicano. Ante el actual escenario de temor, de angustia y de ansiedad que se esparce por distintos sectores de nuestra sociedad, la Fuerza del Pueblo suspende todas sus actividades de proselitismo electoral y pone inmediatamente al servicio de nuestra población la capacidad generosa y solidaria de nuestros miembros y dirigentes. Como en ocasiones previas, el pueblo dominicano superará esta grave pandemia que hoy nos preocupa y saldremos como nación más llenos de fortaleza, vitalidad y energía para trillar una senda de progreso y bienestar. Dominicanos, es tiempo de unidad nacional. Todos juntos venceremos. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Ignacio, queríamos colocar el video porque también hay que discutir en esta crisis con esta pandemia, hay que hacer unas evaluaciones del resultado que nos va a dejar todo este proceso. Y uno de los temas que a mí me preocupa es el Estado debe garantizar que los ciudadanos adquieran bienes y servicios y que puedan acceder a la alimentación, a comprar sus alimentos. Entonces a mí me sorprende que dentro de las medidas que usó el presidente de la República, o dijo, está la suspensión de los mercados, porque ahí según él se aglomera gente y entonces para evitar el aglomeramiento de personas. Entonces, la pregunta, ¿qué propuesta tienen ustedes sabiendo que aquí hay familias que tienen que adquirir su canasta familiar diaria, pero que también dentro de la canasta familiar hay productos que tienen un corto tiempo son perecederos, o sea, no aguantan 15 días. Una lechuga no te aguanta 15 días, un repollo no te aguanta 15 días, un pollo en las condiciones, ¿verdad?, de precariedad que existen aquí, porque vamos a estar claros, tampoco te va a aguantar 15 días, con la luz que se va y todo un sinnúmero de temas. Entonces, la propuesta, si pudieras desarrollarme en qué consiste toda esa propuesta que hizo Leonel, entendiendo la situación dominicana, la economía, la realidad que vive la familia dominicana. Bueno, mira, en primer lugar quiero resaltar lo siguiente. Primero, el desprendimiento de nuestro partido y de nuestro líder de cualquier cuestión de enfrentamiento político y poner en primer plano la seguridad de la nación y la vida de todos los seres humanos que viven en esta nación. Entonces es un momento que, como le llamaba, de unidad nacional, donde todos los partidos deben aportar soluciones, sugerencias y arrimar el hombro para ayudar a salir de esta pandemia.
Una pandemia que ha tenido estragos a nivel mundial en cuanto al miedo, más al miedo que a la realidad, porque incluso hay cuestionamientos, hay interrogantes con relación a esto, porque las expectativas que dicen los médicos andan del orden de 1.4% de la población que se puede ver vulnerada y morir de esto. Y no sé, porque hay otras enfermedades que son más agresivas y tienen un porcentaje mucho mayor, pero nada, Dios sabrá y los poderosos del mundo a qué se debe la proliferación de estos mensajes y el miedo que se ha infundido a la población. De todas formas, hay un protocolo que es correcto, tal y como dice el presidente Fernández, el presidente de la República, Danilo Eso Medina. nadie lo discute. Sí, el presidente Danilo Medina actuó correctamente con las medidas que propuso y tiene el respaldo de los dos principales líderes de la oposición, Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces, en ese sentido, incluso estimo debería darse algún tipo de encuentro o de comunicación entre ellos para llevar a la nación en la misma ruta. Ya hablaba previo... Y me encuentro sospechoso que el gobierno no ha pedido el auxilio de la oposición y la colaboración de la oposición. Bueno, porque, por ejemplo, Leonel hizo ahí unas propuestas que uno queda... Que hay que considerar. Que hay que considerar. Leonel sí. ha dicho, no sé en qué se basaron ustedes para hacer la propuesta de que las moras a la tarjeta de crédito o a los préstamos, que Leonel lo dijo ahí, que por lo menos se considere, que no se cobre, que se dé. Pero mira que lo que pasa, una gran parte de la población dominicana vive del empleo informal. Sí, el 60%. El que anda en un triciclo probablemente no venda nada porque la gente no quiere comprar cosas en la calle. El chofer, ¿cuántos choferes hay de transporte público? Con la disminución, si no están yendo los niños al colegio, una parte de la población está en cuarentena, esos son los mínimos los que salen a la calle. Es decir, eso quebró. Los motoconchistas, ¿a quién van a montar? Los que venden jugo en las esquinas, los que tienen comedores, fritura. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la economía anda así, o sea, el dinero no circula, si no circula la gente no gana. Hay personas que trabajan hoy para comer hoy. Es decir, hay gente que sale por la mañana para cerca del mediodía llevar el diario para que se cocine para la tarde. Entonces esa gente está en riesgo, hay que asistirlo. Tenemos el caso de, por ejemplo, los únicos que nunca pierden en estas situaciones son los bancos. Los bancos te prestan porque la tasa de interés sigue corriendo. Sigue corriendo. Y las moras también. Entonces el mismo Estado, a través de impuestos internos, también te aplica moras. La Seguridad Social te aplica moras y te aplica intereses. Entonces, él se enfocó en todo eso de una forma que también fuéramos considerados. Miren Estados Unidos que han hecho. En Estados Unidos, la parte más vulnerable de la población va a recibir un subsidio del Estado para que pueda mantenerse, para que no tenga la ansiedad. Pero una gente que está en su casa, que no gana nada y no le llega nada, ¿se va a dejar morir de hambre él y sus hijos? ¿O quién soporta el grito de un niño llorando que tiene hambre o que quiere leche? Bueno. ¿Quién lo soporta? Pero, entonces, Ignacio, todo eso hay que pensarlo. Está la otra pregunta, porque también pudiera entenderse de que ustedes están haciendo una propuesta de corte populista porque ustedes no están en el Estado. Entonces la pregunta es, ¿están los recursos suficientes para poder hacer esas cosas? Claro, él mencionó. ¿Y de dónde? Él mencionó varias fuentes. Habló del encaje legal, el dinero que hay del encaje legal. Hay una reserva monetaria en dólares. Y hay préstamos. Se cogió préstamos para otra cosa. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué se cogió? Para muchísimas cosas que tú has visto como no hemos endeudado. Entonces, en una cuestión de catástrofe nacional, eso se justifica mucho más. Además, es un tiempo breve. Ese tiempo se supone que en 15 o 20 días tiene que haberse superado el estado de excepción porque la nación no soporta más de ahí. Sí. Entonces, lo importante es que no sean medidas demagógicas de ningún lado, sino que todos arrimemos el hombro, porque es un problema que nos afecta a todos. El virus no va a discriminar entre el hijo de un obrero y el hijo del presidente de la República o la hija. No va a discriminar entre el hijo de un albañil o de un chofer de carro público y de un secretario de Estado, un ministro. Sí. Es decir, que eso afecta a todo el mundo por igual. Incluso
se están poniendo a prueba en este momento cuestiones que se vean venir más adelante en el mundo, que es el trabajo virtual y las clases virtuales. Sí. Muchos colegios, muchas empresas están haciendo trabajo remoto. Le están diciendo a la gente que quédese en su casa para que no se exponga, y a través de las redes sociales, de la computadora, hacen su trabajo a distancia. Lo mismo que los niños haciendo sus clases con instrucciones de sus profesores. Entonces, eso permitirá un poco el avance en ese sentido. De todas formas, lo que queremos es hacernos eco y aportar. De hecho, como Fuerza del Pueblo hemos suspendido todas las actividades de masa y trabajos cotidianos. Nos quedaremos simplemente con la planificación, la programación, porque de todas formas estamos ante unas elecciones que son en menos de 2 meses. Hoy estamos a 19 y tenemos elecciones el 16 de mayo, 17 de mayo. 17 de mayo, lo que quiere decir que estamos a ley de 2 meses menos 2 días. Y eso también tendrá que incentivar la creatividad de los candidatos sí. Para poder llegar a la población. Ojalá que esto no se profundice más. Me gustó mucho una parte en que él arranca hablando de ponernos en manos del Todopoderoso. O sea, la fe cristiana, la fe de todos los ciudadanos de República Dominicana, tenemos que ponerla en práctica para que esto no se complique. Ojalá que la mayoría de la población, la que puede, porque todos no podremos entrar en cuarentena, porque alguien tendrá que hacer algunos trabajos. Los medios de comunicación no se pueden parar. Tú estás aquí, yo estoy aquí, el pequeño está ahí como camarógrafo, entonces alguien tendrá que seguir trabajando, incluso como tú hablabas. No, y los ayuntamientos tienen que seguir recogiendo. Tienen que seguir recogiendo la basura, porque si se acumula es peor. Entonces alguien tiene que vender los alimentos. Por ejemplo, yo y tengo una crítica velada para el centro médico donde mi familia y yo voy todos los días. Ayer yo fui a llevar unos resultados de unos análisis que me hizo y me encuentro que todos los consultorios están cerrados. Entonces nos vamos a salvar del coronavirus, pero nos vamos a morir de otra enfermedad. Eso no es correcto. ¿Cómo que cierran los consultorios? Porque independientemente del coronavirus, hay dengue, hay tuberculosis, hay accidentes de tránsito, hay otro tipo de enfermedades, que hay influenza, que es tan peligrosa y a veces hasta más que el mismo jodido coronavirus Entonces, ¿cómo es posible que cierren los consultorios? Eso no es correcto. Pero mira, Ignacio, a propósito de que tú hablas de eso, está saliendo en las redes que un examen para saber del coronavirus, una pandemia que ha paralizado el país, cuesta casi 5,000 pesos. Ronda los 5,000 pesos en los laboratorios. Imagínate, hay gente no voy a mencionar los laboratorios. Hay gente que no lo podrán pagar nunca. ¿Cómo el presidente, que sí autorizó a los laboratorios a hacer el examen, también no llega a un tipo de acuerdo a que eso esté a precios populares? ¿O por qué el Estado no hace ese examen gratis? No, yo te voy a ir por el orden de la pregunta que tú haces. Entonces, el que no tenga los 5,000 pesos no se va a hacer el análisis. Si no se lo hace y lo tiene, lo va a transmitir igual que el que lo pague. Yo no hago nada con hacerme análisis si a lo mejor el que no puede pagarlo no se sabe qué tiene y lo transmite. Entonces, yo me habré hecho el examen, no tengo nada, pero otro que está al lado sí lo tiene. Entonces, realmente esto tiene que ser una excepción para todo. Eso no debería pagarlo nadie. Eso debería asumirlo realmente el Estado. Y una pregunta, ¿no te parece extraño que el gobierno, en este caso tan sensible, no haya pedido el auxilio de la oposición, la unidad de la oposición? Mira, yo no quiero verlo ni siquiera en ese sentido, quiero verlo mejor como una recomendación, ya que los dos líderes principales de la oposición se pusieron a disposición y enviaron mensajes a la población y al gobierno. Es momento de no pensar en gobierno, ni en partido, ni en nada, sino pensar en la nación dominicana. Entonces, que haya un tipo de comunicación, ya sea, si no directa para evitar el contagio, por lo menos a través de los medios que tienen las redes sociales para que se puedan comunicar y buscar el aporte. Por ejemplo, tenemos el caso del expresidente Fernández, que fue presidente por 3 periodos, tiene una experiencia acumulada, una experiencia de Estado que puede ayudar bastante. Ojalá que no haya la aprehensión ni
ni el temor de consultarle o de pedirle el apoyo, porque de eso nadie se va a fuñir por eso. Lo que vaya a ocurrir en mayo ocurrirá, en mayo o cuando fuere, porque ojalá que podamos salir pronto de eso para que no sean afectadas esas elecciones en ningún momento, porque sería traumático. Que vamos a hablar de las elecciones, pero yo quiero hacer una pausa y cuando retornemos entonces vamos a hablar de las elecciones y de resultados electorales y de perspectiva y de aguacate, de todo eso vamos a hablar cuando regresemos a Política Pública. Muchos quieren el poder. Tú lo que quieres es poder caminar con tus hijos sin temor a que les pase algo. Poder crecer aquí, en tu país, cerca de tu familia. Quieres que ser honesto valga la pena. Quieres trabajar para vivir, no para sobrevivir. Quieres poder confiar en la justicia, en la policía, en quienes nos gobiernan. Quieres el poder de gritar con orgullo que eres dominicano. Yo quiero lo mismo que tú. Por eso te propongo un cambio. El cambio va. Audio Jungle. Bueno, seguimos aquí en Política Pública. Ignacio, el domingo pasado hubo elecciones municipales, hubo resultados electorales. Según el gobierno no le fue tan mal, según Gonzalo Castillo, para no decir como ellos le dicen, ¿verdad? Porque ellos se sienten cómodos con otro nombre, pero sí. Yo voy a decir, el señor Gonzalo Castillo dice que le fue muy bien y que ellos están conformes con los resultados, que el PLD ganó en esas elecciones, dicen ellos. Entonces yo quisiera ver qué dicen ustedes de los resultados electorales del domingo. Bueno, en primer lugar, recuérdate que tú estás hablando con el que era el secretario de Asuntos Municipales de ese partido. Y nosotros con la... Que conoce ese tema, claro, ahí adentro. Nosotros con nuestros aliados, en ese momento teníamos unos 106 alcaldes de municipio y unos 163 directores de distrito con los aliados. En los actuales momentos, hasta donde llegan los cómputos, bajó de 106 a 60 y tantos. De hecho, nosotros podíamos controlar casi todas las instituciones de orden municipal, como es FEDOMU, como es FEDODIN, sí, como es ASODORE, como es ADOBA, porque teníamos mayoría absoluta en cada uno de los sentidos. Ahora el partido quedó en minoría, el PRM quedó en mayoría, que puede elegir prácticamente solo en la Federación Dominicana de Municipios. Mira, yo pienso que cuando uno tiene una catástrofe o un problema, lejos de envolverse en esa catástrofe, lo que tiene que pensar es en la consecuencia y debe servirle de lección. Aparentemente, desde mucho tiempo, nosotros cuando estábamos dentro del partido, quisimos enviar un mensaje de unidad, de entendimiento y de mostrar la fortaleza que teníamos como equipo. Sin embargo, nos subestimaron, incluso después que el presidente Fernández renunció del partido, pues hubo quienes dijeron que no importaba, que bien, que le vaya bien, que no se iba a llevar a nadie, que no éramos nada ni representábamos nada. Todavía
en los resultados del domingo, hay quienes quieren subestimarlo y minimizarlo. Ahora, los que perdieron sí le está doliendo y sí saben qué tan importante es. Incluso, vamos a caer en el terreno de ellos. Vamos a suponer que sea una minoría. Vamos a suponer que sea un porcentaje. Pero ese porcentaje es muy importante, porque eso hizo perder una cantidad de alcaldes. Y lo mismo va a pasar en el Congreso, y lo mismo va a pasar en la presidencial. Entonces, si nosotros juntos representábamos, como lo decía el presidente Fernández, un 57%, separado, cuando tú sumas las encuestas, te das cuenta que sigue representando, si no el 57%, por lo menos el 53% para ganar en primera vuelta. Ya es imposible eso. Incluso ya el daño está hecho. Vamos a ver si la humildad vuelve a quienes dirigen ese partido, si el respeto hacia los demás vuelve, si la racionalidad vuelve para poder enderezar, porque incluso todavía hay oportunidades, pero es entendiendo que los votos... Que hay oportunidades para ese partido, hay oportunidades. Para ese partido no, pero por lo menos para la mayoría de los que integran el partido, porque el partido está marcado en este momento. Hablar de PLD en este momento, de PLDista, es algo que me duele, porque duré muchos años ahí. Sí. Es algo negativo. Además, yo sé que la mayoría de los PLDistas no son malos. Lo que pasa es que hay una cúpula, hay un equipo que se adueñó de ese partido. La Cuerván, le dice Andrés. Se adueñó del partido en desmedro de una cantidad inmensa de personas que han actuado de buena voluntad y que han querido lo mejor para este país. Entonces, esa inmensa mayoría que está abajo, que no se ha beneficiado en estos 8 años, por lo menos de manera exorbitante, de manera, porque hay quienes han tenido un empleo, eso no es beneficiarse, eso es un derecho, pero gente que ha hecho mucho dinero, que está arriba, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los PLDistas que están abajo, lo que tienen es un empleo y querrán conservarlo. Entonces, lo más probable es que de cara al futuro, a las elecciones de mayo, tiendan a ir de manera natural a apoyar a quien lo puede salvar, que es Leonel Fernández. Y yo quiero poner este video, Ignacio, porque a raíz de la salida de ustedes, del PLD, Danilo minimizó su salida y pronosticó que el PLD iba a estar fortalecido, pero lo que él pronosticó fue todo lo contrario. Entonces yo quiero poner este video para que a raíz de ahí y tú le respondas al presidente Danilo Medina que no es así como él lo está presentando o como él pronosticó la salida de ustedes. Adelante, señor director. Si pueden ver, esas son las proyecciones que tenemos para febrero. Las que están amarillas, las que están en amarillo, son municipios que estamos peleando todavía. Lo que indica que el mapa puede terminar siendo casi morado. Que el mapa puede terminar siendo casi morado. Casi morado. Casi morado. Hemos ganado. Ignacio, casi morado iba a terminar el mapa y terminó de otro color. No, yo estaba buscando uno aquí para que se vea cómo se lo dejó Leonel. ¿El mapa? El mapa. Todo el mundo no sabe cómo quedó. ¿Cómo quedó el mapa? ¿Cómo le entregó Leonel en el 12 a él? Y sí, ¿cómo se lo entregó a Temístocle Montá? Le entregó 31 senadores. Pero hay un dirigente. Le entregó 31 senadores. Sí. Le entregó 106 alcaldes. Le entregó se lo entregó morado, hermano. Morado, el país. ¿Y ahora cómo quedó? Quedó así. En realidad, o sea que fue muy lejos de la realidad. Ignacio, de todas formas. Se filtró un audio de un dirigente, Radamés Segura, del PLD, que dijo que a raíz de estos resultados, esa cúpula debe renunciar y debe conversar con Leonel Fernández. Esa conversación que dice ese dirigente y esa renuncia que pide de ese partido, ¿está condicionada por ustedes? No, mira, por ejemplo, mira cómo quedó. Hazle un close-up ahí. En vez de cómo se lo dejaron, todo morado,
Mira cómo quedó. ¿Así quedó o así se lo dejaron ustedes? No, así quedó. Así quedó. Así quedó. O sea, lo que se ve que parece como rosado es lo morado y lo otro. Pero fue no, lo que espérate, perdió. es que en San Juan ganó Hanoi. Por eso y mismo. es rojo, no es morado. Por eso mismo. Entonces, eso pero quedó, o sea, que es peor todavía como estamos. sí. De todas formas, mira una cosa, Félix. Yo entiendo, de ese tema vamos a profundizar cuando salgamos de esta crisis. Yo quisiera, para que no quedara el mal sabor de la división, del disgusto, de lo que nos divide, vamos a hablar de lo que nos une. Y en este momento lo que nos une es esta pandemia que estamos sufriendo. Yo quisiera ser generoso y prudente y hablar más de orientar al pueblo dominicano en que ayuden a combatir esta enfermedad. Vamos a dejar ese problema para cuando yo vuelva, para dentro de 15 días. Usted está como ellos que quieren que hablen del coronavirus. No. Lo que pasa es que quiero aprovechar este espacio y por eso nos enviaron aquí a hablar del mensaje que mandó el presidente Fernández. El presidente Fernández no habló de temas políticos, habló de esta situación que nos afecta, pedirle a la gente prudencia, que siga las instrucciones de las autoridades, que la mayor cantidad de la población se mantenga en cuarentena para evitar a que se propague la enfermedad, para pararlo pronto. Por demás, hay algún hálito de esperanza, toda vez que ya se habla de vacunas existentes, tanto ¿Y China Leonel va a como entrar en Cuba. cuarentena en este proceso? Bueno, de alguna manera hemos... Porque Gonzalo no va a entrar en cuarentena. Bueno, pero ese problema es Gonzalo. Gonzalo dijo, yo me voy a reunir con un grupo aunque sea de 20. Nosotros, la dirección política del partido, hemos creado un espacio para reunirnos de manera virtual y solamente hacerlo presencial cuando sea necesario. Es decir, que tenemos en nuestros aparatos, tenemos un equipo formado donde nos comunicamos de manera virtual, interactuamos y damos nuestras opiniones. O sea, de una forma de exponernos ninguno de nosotros y sobre todo al líder del partido, que queremos tenerlo, que se ponga lo menos posible hasta que tengamos ya la solución definitiva. Por suerte, insisto, para que la población no esté angustiada, ya China habla de una vacuna, ya los mismos cubanos con laboratorios chinos también tienen una vacuna y se habla de que los egipcios también tienen una vacuna. Quiere decir, bueno, hay unos técnicos médicos españoles que también dijeron que mezclando dos medicamentos habían buscado una solución. Lo que quiere decir que lo que ocurrió comenzó con una incertidumbre y con un temor cuando apareció eso en China. En China, en Wuhan. No había ninguna esperanza y por eso fue lo que provocó mayor ansiedad e incertidumbre. Hoy por lo menos existe la esperanza de que ya por lo menos existe una vacuna. Mientras tanto, y en lo que eso llega aquí, vamos a protegernos, vamos a actuar con prudencia, vamos a seguir, vamos a evitar los fake news. Los fake news, la noticia falsa. La noticia falsa, de estar reproduciendo cosas que no provengan del sistema oficial. Vamos a seguir lo que sigue los organismos del Estado que están encargados de eso. ¿Y ustedes no tienen miedo de que a raíz de estas decisiones de que, bueno, no se puede reunir nadie, si esta pandemia sigue extendiéndose en el territorio nacional, el 24 de abril se prohíban las juramentaciones? Eso pudiera ser una opción, ¿verdad? Esperemos que no. Lo que tenemos que estar todos es atentos. Porque incluso ya se anda hablando de que el coronavirus sería una causa para suspender las elecciones o extenderlas. Eso también pudiera estar en pero sería una actitud irresponsable. Y lo que tenemos que estar vigilantes es todo. O sea, fíjate que hay la colaboración, insisto, de la oposición en enfrentar la situación. Esperemos que no entiendan que tampoco es que somos estúpidos y que nos pueden utilizar ni a nosotros ni al pueblo. Ya aquí se demostró que el pueblo está en la expectativa y que quiere jugar un rol más activo, sobre todo la parte de la población más joven
que está bastante enterado, que maneja bastante las redes, que sabe lo que está pasando en otras partes del mundo, porque este es un país interconectado, este es un país que está en contacto con todas partes del mundo y las noticias corren. Entonces, no se puede descartar que aparezca alguno o algún equipo, alguno que quieran aconsejar y tratar de pasarse de listos. Aquí no hay tontos. Es decir, nosotros vamos a seguir el protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud para preservar a la población. Pero de manera política, en materia de política, tampoco nos vamos a hacer ninguno estúpidos. Pero, ¿y ustedes no han discutido, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, la posibilidad de extender las elecciones a principios de junio? Es que va a depender del comportamiento del virus. ¿Entiendes? O sea, nosotros no podemos adelantarnos las circunstancias. Esperemos. Pero ya hay un comportamiento, Ignacio. Ya hay 15 Sí, días. Ya hay 15 días de prohibición de proselitismo. Pero que tú no puedes. Y tú tienes candidatos que tienen que promoverse. Sí, está bien, pero que hay una cuestión de fuerza mayor. ¿Entiendes? Tú no vas a caer en la imprudencia. Tú no vas a hacer nada con un candidato que se infecta y se muere. Entonces ya no va a ser candidato a nada porque lo va a estar bajo la tierra. Entonces lo mejor es proteger a todo el mundo. Además, el tipo de campaña que se hace en nuestro país de mucho contacto personal. Bueno, acuérdate que una de las actividades principales son los mano a mano. Y una de las cosas que más te recomiendan es no dar ni siquiera la mano, porque se transmite a través de ahí. La otra forma tradicional que tenemos que hacer de hacer campaña es diferente, son las caravanas, son los mítines, son las asambleas para orientar. Entonces todo eso son focos de transmisión y contaminación. Entonces por eso tenemos que ser prudentes, porque unas elecciones no están por encima de la salud del pueblo dominicano y de cada uno de nosotros. Entonces lo que tenemos es que crear, innovar, actuar de manera diferente y de manera responsable. Por ejemplo, mi familia vive preocupada conmigo, que tú te expones mucho. Bueno, yo buscaré la forma de exponerme lo menos posible. Incluso trataré, en lo adelante, de andar hasta sin choferes por unos días. Sí. Porque yo tengo cuestiones que tengo que atender. Yo entro dentro del grupo vulnerable que hablaba el presidente Fernández de productor. Yo soy productor de cerdo. Entonces yo tengo que suplir a la población esa parte de la alimentación de lo que produzco. Entonces tengo que garantizar, manejar eso de la mejor manera y que haya una cadena de distribución. Bueno, hay algo que el presidente no habló, que Fernández, que se lo voy a mencionar tan pronto salga de aquí, y es algo que casi nadie habla, que es el deslizamiento de la tasa del dólar. Ya el dólar está en 54 y pico. Sí. Yo tengo que comprar el dólar toda la semana porque yo como productor de cerdo, más los productores de pollo, utilizamos maíz y soya, que son commodities, más los núcleos que son, o la premezcla, que son un complemento para terminar el alimento. Y todo eso se compra en dólares. Ya el Banco de Reserva lo que está vendiendo son $1,000 por semana a una tasa de 53.63. El resto, hasta $10,000, tienen que comprarlo a 54.60, casi a 55. Y nadie dice nada, nadie se hace eco de eso. Entonces, una de las medidas que tienen que hacer es tratar de frenar esa cosa, inyectando al mercado dólares para evitar que la misma crisis empuje a que eso siga creciendo. Porque mientras más sube el dólar, más subirán los alimentos, porque obviamente el productor no puede asumir el costo, entonces tiene que transferirlo. De hecho, en estos días el cerdo ha subido, producto de que ya la tasa del dólar está en 54 y pico. Ojo, gobierno dominicano, vamos a frenar eso, Pero además, ¿cómo es posible que si yo tengo que comprar $15,000 de alimentos, nada más me vendan 1,000 o 2,000? Entonces, ¿qué provoca eso? O el crecimiento del mercado negro. No el crecimiento del mercado negro. Exacto. Crecimiento del mercado negro. Entonces, esa es una medida que el presidente nos anunció, que se lo voy a recomendar para que también le pongan freno a esa situación. Ignacio, queríamos darte la oportunidad de que en un minuto diera un último mensaje a la población dominicana y a los dirigentes de tu partido político antes de irnos, porque queríamos dejar el mensaje de Luis Abinader. Bueno, a toda la población dominicana, todos los dominicanos, que nos cuidemos, que seamos los más prudentes,
que sigan las orientaciones del gobierno y a través del Ministerio de Salud Pública y las orientaciones que puedan dar, que respeten la cuarentena que han sido sometidos. Algunas personas tenemos que seguir trabajando para que los demás puedan sobrevivir, que lleven las normas de higiene, que se laven las manos, tal y como dice, establecen, ya hay tantas cosas en las redes de cómo hacerlo, que higienicen las cosas, los objetos que toquen, y a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que ayuden al pueblo dominicano a pasar a esta catástrofe, que paralelamente a eso den formas nuevas de cómo hacer contacto con los demás y hacer política, porque después de todo, un buen gobierno puede ayudar a que una población sea más sana, más saludable y más progresista. Y eso lo vamos a lograr en las próximas elecciones, cuando tengamos el reto después de haber superado esta crisis de este coronavirus. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por haber venido. Usted sabe que tiene que volver aquí. No, pero si no ha pasado el coronavirus, no me vaya a saludar así, tiene que saludarme así. Es verdad. Señores, hemos terminado, ya hemos llegado al final, pero nosotros queríamos dejarlo con el mensaje del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Así que hasta mañana, nuevamente cuando nos encontremos en Políticas Públicas. Pueblo dominicano, hoy es un día para la unidad nacional. Por esta razón, debo dirigirme a ustedes con la sinceridad y comprensión que exige la situación actual del país. Este es el momento para practicar la solidaridad, porque no debemos olvidar que solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos hacer mucho. Pero también es el tiempo de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y responsabilidad, porque todos merecemos y necesitamos conocer la realidad. Necesitamos enfrentar sin miedo la situación actual de nuestro país, pero no debemos rehuir hablar con valentía sobre sus consecuencias. No es tiempo para la duda o la espera imprudente. Ahora es el mejor momento para actuar, porque la experiencia con el manejo de esta pandemia indica que mientras más drásticas son las medidas de aislamiento, más efectiva y rápida es la solución. Esta crisis de salud afectará la actividad social, económica y política de todo el país por las difíciles pero necesarias medidas de protección que los ciudadanos, las empresas y las autoridades están tomando. No podemos negar que una gran cantidad de trabajadores informales se enfrentan al trágico problema de la subsistencia y un número igual de empleados privados podrían perder sus empleos en los próximos días. No debemos ocultar las dramáticas consecuencias que tendrán estas medidas de aislamiento social para una sociedad de ingresos conseguidos día a día. Nosotros, como principal fuerza política del país, debemos dar un responsable paso adelante para pedir a toda la sociedad comprensión, respeto y cooperación para cumplir las medidas extremas necesarias para frenar la enfermedad. Pero el reto que enfrentamos es el de vencer el desafío de la salud sin caer derrotados ante el desafío de la carencia de recursos. Estamos en la obligación moral de proteger a nuestra gente y para lograrlo necesitamos completar las medidas de salud preventivas asumidas por la sociedad con otras de carácter económico para mitigar los efectos de la crisis en la población más afectada. Por eso, proponemos inicialmente estas acciones urgentes. Primero, para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales, sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10,000 pesos por mes. En caso de ser necesario, esta medida podría ser extendida en el tiempo. Asumiendo que pierdan sus empleos 500,000 personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes, la cantidad presupuestaria requerida sería de 5,000 millones de pesos mensuales. Esta cantidad es equivalente aproximadamente a un 0.5% del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. ¿Y dónde se conseguirán los recursos?
Los recursos se pueden conseguir a través de reasignaciones presupuestarias de todos los ministerios del gobierno. Segundo, apoyamos las medidas de flexibilización adoptadas por el Banco Central. En esa dirección y en vista de que un alto porcentaje de los ciudadanos tienen préstamos personales, proponemos coordinar con el sector financiero la aplicación de un periodo de gracia durante el estado de emergencia. Tercero, para garantizar que los ciudadanos puedan conservar recursos para gastos esenciales durante el estado de emergencia, debe suspenderse temporalmente el cobro de todos los servicios públicos y también el cobro de recargos de impuestos sobre la renta e ITEVIS a todos los contribuyentes. 4. Debemos asegurar de que las empresas puedan pagar los salarios a los empleados que se mantengan improductivos en sus casas a través de un mecanismo contingente de compensación fiscal. 5. Debemos aprovechar los extraordinarios bajos precios del petróleo a nivel internacional y realizar operaciones de compra de futuro que permitan crear ahorros importantes en las finanzas públicas del próximo año y así compensar parte del esfuerzo fiscal que será necesario realizar en la actualidad. Estas medidas pueden parecer costosas, pero más costoso sería no tomar ninguna medida. Esta crisis humanitaria tendrá costos y no es justo que solo paguen los ciudadanos. El gobierno puede y debe ayudar. Tenemos el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación de este virus y devolverles la tranquilidad a todos los ciudadanos. Hemos decidido escoger la cooperación sobre la discordia, aún en este periodo electoral. La nación exige hoy acción inmediata para convertir este retroceso momentáneo en una victoria permanente del progreso. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar, poniendo nuestros técnicos, especialmente economistas y médicos, a la disposición de las autoridades para implementar estas medidas, de tal manera que el pueblo dominicano pueda superar esta difícil circunstancia y retornar a la normalidad. Pueblo dominicano, estas palabras que hoy pronuncio tienen el propósito de ofrecer nuestro apoyo al país y aprovechar para recordar a las autoridades que aún en un estado de emergencia debemos preservar las libertades ciudadanas. Enfrentaremos los arduos días que tenemos por delante, ayudando a construir la imprescindible unidad nacional. Protejamos a nuestros vecinos y amigos, manteniéndonos confiados en nuestras casas, porque somos una gran familia y debemos preservarnos para que la vida de nuestro país sea eterna. Nuestra gente resistirá, como lo ha hecho hasta ahora, y se levantará después fuerte, feliz y dichosa como siempre. Ciudadanos y ciudadanas, estamos abiertos al diálogo. Pueden contar conmigo y mi equipo con mente, alma y corazón. Con humildad pido a Dios que proteja con su gracia a cada uno de los dominicanos. Muy buenas noches.